veces hace masterclass gratuita, a veces no, toca invertir, pero la verdad no tienen ningún desperdicio. Entonces, estoy tratando de ahora enfocar más mis estudios en el área más de carácter procesal de materias no penales. Ahora bien, ahora sí contestando, disculpen porque a veces me voy para otro lado. No se preocupe, sea Este, libre. ok, ahora sí, contestando ya formalmente la pregunta, sí es un reto el ser multicompetente, pero yo creo que no tanto fue un reto desde el ámbito del derecho de familia, o sea, ya ubicándome propiamente en el tema. Porque para el año en que yo ya fui juez multicompetente, yo ya había venido ejerciendo la profesión muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo entré a estudiar Derecho a los 18 años cuando era el año 2010. Me gradué por ahí del 2015, ejercí la profesión hasta cuando me designaron como juez en el 2019. Entonces, solo ahí ya tenemos 9 años de preparación académica y también de experiencia. Entonces, y obviamente, mal que yo lo diga, pero una de las materias que obviamente más se mueven son precisamente el tema de alimentos. Entonces, cuando ya me correspondió ser juez, no tuve mayor inconveniente con respecto a los temas de familia porque ya los venía familiarizado, ya los tenía presentes y no tuve mayores complicaciones, para serles sincero. Sí hubieron otros temas que sí fueron un reto, por así decirlo, ¿no? El área civil, por ejemplo, el área laboral, porque aunque uno quiera, por más que uno quiera, es imposible sabérselo todo. Y obviamente el mundo del derecho es bastante amplio, ¿no? Sería tanto como exigirle a un cardiólogo que sepa de urología al 100%, o como pedirle a un odontólogo que sepa totalmente respecto de cuestiones de oftalmología. Y así sucesivamente. Yo siempre hago este símil, ¿no? Pero gracias a Dios, en torno a la pregunta en concreto, no, con temas de familia no tuve mayores conflictos, si cabe el término. Claro, doctor. Usted nos ha dicho algo que es muy importante. Bueno, yo he leído los libros del doctor Masón, los libros del doctor Alfredo Cuadros, de verdad, no se pierde. Esperemos en algún momento tener al doctor Alfredo Cuadros. Eso va a ser una bomba también por aquí. Ya le voy a invitar entonces para que venga entonces. Sí, hemos conversado con él y bueno, sí nos interesaría. Queremos presentarle a la gente el derecho de otra manera, que la Sí, gente conozca el derecho, que, como dice Andrés Moreta, descomplicando el derecho. Entonces, ¿por qué es importante? Sabemos que mucha gente, o como abogados, muchas veces entramos con desconocimiento. Es como un jugador que se ha preparado físicamente, pero tácticamente le falta todavía. Entonces, creo que mi compañera, la doctora Génesis, también quiere hacerle una pregunta. Sería bueno que... Sí, doctor. Claro, tenemos también unas inquietudes por interno. Doctor, bajo su experiencia, ¿cuáles son los errores comunes al momento de proponer una demanda de alimentos? ok, yo creería que uno de los errores comunes es limitarnos al formulario. ¿Ok? Ese creería que es el error más común que existe en materia de alimentos, limitarnos al formulario, ¿ya? De hecho, este tema del formulario yo lo considero que es una forma en la cual la Administración de Justicia y la función judicial acerca el acceso a la ciudadanía, sobre todo a las madres de familia, para que puedan ingresar sus peticiones de alimentos, ¿no? Tanto es así que ni siquiera necesitas abogado y el Estado te asigna un defensor público, ¿no es cierto? Pero los abogados, desgraciadamente, nos limitamos a estos formularios cuando bien podríamos presentar un escrito anexo a este formulario, ¿ya? Aquí hay una discusión bastante fuerte con respecto a jueces, porque en ninguna parte de la norma dice que tengas que sí o sí ingresar el formulario. De hecho, puedes tranquilamente ingresar solamente tu demanda sin el formulario. Pero bueno, lo mejor sería curarse en sano es ingresando el formulario, porque ya se ha vuelto una suerte de regla no escrita, pero obviamente aparte el tema de la demanda propiamente dicho, una demanda propiamente dicho, ¿no? Donde esté lo más importante, el tema probatorio.
¿Y por qué me voy a enfocar en el tema probatorio? Porque el resto son cuestiones, obviamente, de citar. Y es por el tema de, por ejemplo, el justificar o no el tema de la capacidad económica, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando eres parte actora. Ok, la parte actora, según las reglas de carga de la prueba, dicen que el demandado tiene la carga de la prueba respecto de los ingresos económicos. Ok, pero eso no significa que se afecte tu principio de libertad probatoria. En Sí, sí. ninguna parte de la norma dice que la parte actora está impedida o está vedada de hacer prueba respecto de los ingresos del demandado, aunque ciertos jueces, y lo he visto, ciertos jueces, cuando la parte actora quiere hacer prueba respecto al demandado, niegan, inadmiten esa prueba de la parte actora respecto a los ingresos del demandado porque la carga de la prueba la tiene el demandado, ¿no? Sería tanto como, por ejemplo, que en un proceso penal, porque la carga de la prueba la tiene la fiscalía, entonces el procesado no puede hacer prueba. O sea, me parece un sinsentido, pero sí existe, desgraciadamente sí existe. Ok, entonces, como la parte actora en muchas ocasiones no es que el demandado no tenga ingresos, y por ejemplo, me imagino, ¿no? Trabaja en Petroecuador o es alcalde o algo que genere bastantes ingresos, solicita o el acceso judicial a la prueba o solicita que se oficie a tal lugar o solicita ingresar tal documentación, etcétera. Eso no existe fácilmente en el formulario. Lo que verificamos en el formulario es ponerle unos clic, unos X o unos vistos en determinado lugar, pero no te permite nada más que eso. Entonces, para eso está la demanda o lo que yo digo, un escrito anexo a la demanda para poder precisamente justificar estos temas, ¿no? De tal manera que en el caso de que el demandado haga una suerte de defensa pasiva, ¿no? De decir, vea, ¿sabe qué, señor juez? No tengo dónde caerme muerto, y desgraciadamente no puedo sufragar la pensión que se me exige. Ok, en esos casos, y si tú como parte actora quieres mantener activismo probatorio para acreditar los ingresos que el demandado te los está ocultando de manera indirecta, pues puedas actuar. Entonces, yo creería que para completar la respuesta, yo creería que sí, el error más común que existe en el tema de los alimentos, sobre todo cuando estamos hablando de la parte actora, es este precisamente, el tema de limitarnos a los formularios y no hacer un escrito anexo que nos permita a nosotros actuar de mejor manera, sobre todo el tema de la prueba, que es lo más trascendente para fijar la pensión alimenticia. Doctor, a mí, bueno, a mí me pasó y yo creo que creo que quedé curado en sano. Yo tenía un incidente de aumento de pensión alimenticia y lo que hice fue usar el formulario. Y yo dije, bueno, uno dice, para que la jueza no me inadmita, uso los mismos datos o similar al incidente anterior. Y bueno, no me va a negar, pero resulta que la jueza me dice esta vez, oiga, dígame aquí cómo citar. Digo, pero eso no está en el formulario. Entonces, son esos errores, efectivamente, lo que usted dice, nos limitamos al formulario y es un tema que realmente se vuelve complejo en muchos de los casos. Hay una Porque, pregunta, por ejemplo, tienen la resolución 61 del 2020 del Consejo de la Judicatura donde te dicen si es pertinente un croquis, ¿no es cierto? ¿Y dónde vas a meter el croquis entre el formulario? exacto, realmente es complejo. Hay una pregunta que me hacen por interno, este, y que para mí me llamó muchísimo la atención. Ay, perdón. Me dicen, esta persona me dice, existen, perdón, ¿qué consecuencias pueden tener los errores en el proceso judicial o en el resultado del caso? Entiendo que lo que me está diciendo la persona, bueno, al momento de tener algún error en el tema, en el proceso, me creo yo que lo que se está refiriendo es el momento de la redacción de la demanda, que es algo que también me gustaría que lo mencione usted, porque si hay algo que no se ha puntualizado, que debemos puntualizar mucho, es el tema de la redacción jurídica. Creo que es uno de Ok, los puntos es como, no me toques ese vals para el abogado, ¿verdad? Pero sí, es bastante importante. ok, voy a decir algo
polémico, por así decirlo, al menos, o funable, o como quieran denominarlo, o un comentario impopular, pero después voy a decir otro comentario para matizar lo que estoy diciendo, ¿no? Ok, mucho escuchaba yo, por ejemplo, en las aulas universitarias, creo que suele pasar actualmente también, que se dice, vea, si usted no pone una coma o si usted pone mal una tilde, entonces va a perder el juicio. Entonces yo de mi modesta experiencia no he visto que se pierda un juicio por no poner una coma o por no poner una tilde bien. Yo creería que nos limitamos a ese tipo de aspectos en el sentido formal de presentar las demandas, ¿no? Por ejemplo, no vas a perder un juicio porque no justificaste tu demanda, ni vas a perder un juicio porque pusiste la letra 72 en Arial Black. Ya, ok. Entonces, si es por eso, no vas a perder la demanda. Pero sí puedes perder la demanda por otros aspectos o por otros tipos de errores. Ahora ya voy al comentario para matizar el asunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy muy tema de estricta legalidad, por ejemplo, con respecto a anuncios probatorios. Entonces, tú tienes cosas de que anuncio partida de nacimiento. Pero partida de nacimiento de quién? Así es. ¿Cuándo nació? ¿Quién firmó esa partida de nacimiento? ¿Quiénes son los padres? Y por último, ¿qué pretende justificar con esto, ¿no? Yo lo veo más desde el punto de vista así. Hay personas que a lo mejor no compartan con mi criterio y es totalmente aceptable, porque de eso se trata el mundo del derecho. Pero yo creería que tú sí podrías, por ejemplo, perder el juicio si cuando, por ejemplo, el demandado, recordemos que no se necesita probar los hechos afirmados por la actora y reconocidos por el demandado, ¿no? Ok, pero supongamos que el demandado te dice audazmente, ese no es mi hijo, y te están y ese documento es falso, por ejemplo. Y obviamente ya tienes un evento controvertido, ¿verdad? Porque él no está aceptando que es su hijo y por ende no quiere pagar pensión alimenticia. Entonces, ahí el debate se va a centrar respecto a si existe o no la relación filial. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, solamente pusiste en tu demanda inscripción de nacimiento? Claro. Entonces, sí hay una suerte de, por así decirlo, eh, aventurarse a lo que diga el juez. Es decir, si el juez es benevolente en aceptarte ese tipo de anuncio de prueba o enfrentarte a un juez que no lo sea tanto. Claro. Entonces, a la hora de redactar una demanda o redactar una contestación, uno tiene que ser muy meticuloso con respecto a las reglas que exige tanto el 142 y 143 del COGEP como, por ejemplo, el 151, 152 y 153 del COGEP en este tipo de actos de proposición, porque recordemos que tanto la demanda como con su contestación y eventual reconvención son actos de proposición, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, otro horror ya en esta época, ya teniendo en cuenta que el COGEP ya va para 10 años ya mismo, eh, es que, por ejemplo, digas, vea, yo le anuncio que en la audiencia le voy a introducir tal prueba, pero no, pues se supone que las pruebas las tienes que ingresar con la demanda y con la contestación a la demanda. Entonces, por ese tipo de cosas sí puedes perder el juicio, obviamente. Así tú escribas excelente, mejor que cualquier poeta, sin ningún tipo de falta ortográfica ni nada parecido. Si tú hiciste una demanda perfecta en términos formales, pero no adjuntaste esa prueba, desgraciadamente la vas a perder. Desgraciadamente vas a perder. U otro aspecto como, por ejemplo, anunciar y adjuntar copias simples. O, por ejemplo, si estás adjuntando prueba electrónica, fiarte del código QR sin cumplir con lo que te dice la ley de mensajes de datos, ¿no? En la forma de adjuntar la prueba electrónica, que tiene que tener el soporte electrónico y su soporte en papel para hacer la confrontación respectiva. Entonces, hay otros mecanismos que no son de carácter formal por los cuales tú puedes perder una demanda.
O como por ejemplo el hecho de que tú dices que va a ir a declarar tal testigo, pero no dices de qué va a declarar tal testigo. Y eso te dice el código. El COGEP te dice, tienes que decir de qué va a declarar ese testigo. Si no, desde mi muy humilde punto de vista, insisto, sería un anuncio de prueba incompleto. Y el ser un anuncio de prueba incompleto deviene en que no debe ser admitido, no por el tema de conducencia, de pertinencia o utilidad, sino por el tema de legalidad. Entonces, para contestar en concreto la pregunta, uno no pierde el caso por errores formales de la demanda o de la contestación propiamente dicho, sino por no obedecer las estrictas reglas que te plantea el COGEP y Algo que no. Bien. no están en otro lado que no sea el 150, el 142 y 143 del COGEP y el 151, 152 y 153 del COGEP. Doctor, ya es que estamos hablando de la prueba, y la prueba para mí es un tema súper interesante. Creo que, Antes de la pregunta, quisiera mandarle saludos a quienes están conectados por TikTok, porque también estoy transmitiendo esto por ya, TikTok, ¿ya? doctor, chéverísimo, muchísimas gracias. Qué chévere. Vamos a compartir también la transmisión de las personas que están en TikTok. Doctor, Ok. sobre el tema de la prueba, eh, ¿qué documentos o pruebas básicas suelen olvidarse y son fundamentales en el tipo de procesos de familia? ¿Con respecto a alimentos o con respecto a otros tipos de procesos? Hablemos de familia. Vamos a hablar de familia. Creo que generalmente creo que los errores son los mismos generalmente en temas de familia. Yo creería que como adjuntar como tal, no he visto, la verdad, desde mi punto de vista, no he visto que haya hierros en torno a eso. Les soy sincero, no ha habido. Cuando yo formulaba anteriormente y estaba formulando casos hipotéticos en abstracto, ¿no? Pero al menos yo no he visto una problemática con respecto a ese tema. Que sea algo fuerte, ¿no? Ya me acordé de una, ya me acordé de un caso. Yo alguna vez vi un caso donde querían justificar la relación filial con copias de cédula de los hijos concebidos para el tema de alimentos. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un error terrible, ¿no? Un error de que quiere justificar la relación filial con una copia de cédula. Recordemos que las copias de cédula per se no son pruebas, son documentos habilitantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo comparezco el proceso con mi copia de cédula, porque yo sé que comparezco, con esto me habilito, copia de cédula, papeleta de votación. O, por ejemplo, si soy una persona jurídica, con el nombramiento respectivo. Afortunadamente, no era un hecho controvertido el tema de la afiliación, porque el demandado compareció al proceso aceptando que tenían hijos en común, pero adjuntaba partidas de otros infantes y el tema de los ingresos económicos para configurar este tema. Pero claro, si usted me pregunta, claro, sí hay este tipo de errores. Por ejemplo, el pretender adjuntar copias de cédula en lugar de la partida de nacimiento, la inscripción de nacimiento que le emite el registro civil. Entonces, si el otro abogado tal vez hubiera sido un poco más precavido en ese caso, le hubiera tumbado la prueba muy fácilmente si es que negaba la existencia de la relación filial. Doctor, aquí hay una pregunta que nos hacen y es muy interesante porque eh, no se conoce, o bueno, uno que estudia, cuando uno está estudiando, eh, uno piensa que si el demandado, porque aquí nos dice la pregunta, ¿qué pasa si el momento de la demanda, el demandado en la contestación indica que tiene un ingreso de $1.000? Pero en el momento de la audiencia argumenta que tiene otras cargas y deudas y para que el juez tome en consideración el momento de la determinación de la pensión. Yo entendería que la pregunta más va encaminada porque hay personas, y he visto demandas y audiencias también, bueno, yo también vi una audiencia que usted tuvo, que quisieron justificar que el demandado tenía cierto ingreso y que tenía una deuda muy alta y que por esa situación se fije la pensión alimenticia a lo básico permitido, que eran $132. Entonces, ¿qué procede en estos casos? Pues claramente hay reglas, ahí sí tenemos reglas estrictas en este caso, ¿no? Lo único que le puedes restar al demandado es si tienes relación de dependencia,
el tema del aporte personal que le haces al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al ISFA o al ISPOL, si es que eres de la fuerza pública, no si eres policía o miembro de las Fuerzas Armadas. O en el caso de la persona particular, el tema del pago de impuesto a la renta. Nada más, nada más, no puedes descontar nada más. Así el señor esté debiendo a cualquier persona, no puedes descontar de nada más. Así él deba en créditos económicos, no se puede. Así él tenga una hipoteca, no se puede. No hay otro tipo de deuda que pueda mermar de la base que se estipula, ¿no? Entonces, si tienes tú una remuneración, por ejemplo, de $1,000, y esa es la remuneración. Si a esa remuneración le restas el aporte personal que le haces al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la base imponible, le denomino yo, no sé, la base imponible a calcular es respecto de ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este valor le tienes que dividir el salario básico unificado del año en que estás haciendo la operación aritmética para ubicar en qué renglón está esta persona, ¿no? En el primero, en el segundo, en el tercero, y luego de ello verificar la edad del hijo mayor y la cantidad de hijos que tiene, para de acuerdo a ello sacar el porcentaje que le vas a sacar de esa base disponible, ¿no? Entonces, definitivamente no le podemos restar menos, es imposible. Doctor, otra pregunta. Eh, Sucede que en las contestaciones a las demandas, bueno, tenemos a una persona que está levantando la mano. Ya le vamos a dar paso para que pueda hacer también su pregunta, ¿no? Sí sería bueno, pues, que las personas que han levantado la mano, vemos también Jofre Jaramillo, tiene levantada la mano, y Di Carlo Larco. Bueno, pero antes de eso, yo, doctor, aquí hablando sobre la prueba, que para mí es un tema súper importante. Hablamos que la prueba tiene que ser útil, pertinente y conducente. Pero vemos en las contestaciones a las demandas que dicen, yo en la prueba documental adjunto la partida de nacimiento, en la prueba testimonial hay muchas personas, bueno, yo no conocí el Código de Procedimiento Civil, pero muchas personas que dicen que se considere el testimonio de tal, que se le realizará, quien realizará las siguientes preguntas, para que usted, y le dicen al juez, de una vez considere que es pertinente y útil la participación porque esta persona va a aportar con esto. ¿Qué usted opina al respecto? Ok, el tema de la admisión o inadmisión de la prueba por conducencia, pertinencia o utilidad tiene que analizarse en la audiencia, pues no puede pronunciarse antes. Ese es el momento adecuado para hacerlo, en definitiva. Entonces, no puede ninguna de las partes, ni la parte actora ni la parte demandada, decirle, vea, ¿sabe qué? Deme calificando desde ya la pertinencia, conducencia o utilidad de la prueba. Para eso está la audiencia respectiva. En este caso sería la audiencia única, al tratarse por la regla general de procedimientos sumarios. En este sentido, es en esta audiencia en donde la parte pertinente que anuncia la prueba, y por eso es importante cuando se menciona, y lo mencionaban antes, ¿de qué van a hablar los testigos? ¿Acerca de qué se van a referir los testigos? Obviamente no vas a decir como en el viejo modelo, vea, ¿sabe qué? Las preguntas son, diga el testigo cómo es verdad, no. Diga el testigo bajo la gravedad del juramento de que tiene rendido cómo es verdad, sabe y le consta que, bla, bla, bla. Y eso era el modelo antiguo, ¿no? Del Código de Ya, Procedimiento ya, Civil. ya, ya solo nos Ahora ya no es falta así. el amén o no amén. Exacto, básicamente eso, amén o no amén. Doctor, Entonces, aquí tenemos a Di Carlo Larco. Me imagino, él tiene una pregunta que desea formularle. Pues adelante, Muchas este, gracias, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente y puntualmente sobre el tema de la extinción de pensiones de alimentos. ¿Cómo se puede resolver de una manera práctica el hecho de que existen deudas y hasta la fecha, simple y sencillamente el procedimiento lo único que ofrece son las boletas de apremio que tienen su tiempo de duración y que definitivamente en la mayoría de los casos no sirven? O sea, acá en Quito, y perdón se los cuento, pero acá en Quito pasa muchísimo que uno saca la boleta de apremio, llega a la unidad
policial para que se ejecute. En la unidad de la policía la receptan y de repente no hacen el mayor mérito para poder buscar a esta persona para poderle coger presa. Pasaron los 30 días, la boleta ya se caduca, por así decirlo, y volvemos otra vez al mismo tema. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo diría que, a ver, yo diría que el tema de boletas a premio es la medida más fuerte que existe, por así decirlo, si cabe el término, mal que yo lo diga, pero es una suerte de medida de carácter punitivo, ¿no? Insisto, mal que yo lo diga porque esta expresión es muy propia del derecho penal, no del derecho de familia. Este tema de la medida de apremio, si bien es cierto, se utiliza como la más fuerte, no es menos cierto que no es la única. Entonces, de aquí existen otros mecanismos de carácter real. Claro, aquí ya tendrías que apelar a que si el demandado tiene o no tiene bienes con que responder. Entonces, desgraciadamente, no, nuestro sistema penal perdón, nuestro sistema de familia no permite que existan otros mecanismos para poder cobrar estas obligaciones. Yo he visto, no sé si es mentira o no, les soy sincero, pero he visto que, por ejemplo, en otros países como Argentina existe o ya está en vigencia o está en proyecto que, por ejemplo, deudores de alimentos no puedan entrar a los estadios de fútbol o tener este tipo de limitaciones de que deudores de alimentos no puedan hacer determinadas actividades. Por ejemplo, me imagino ser contratista del Estado o algo parecido. Entonces, claro, en la práctica puede ser que no justifiques o que no asegures el cumplimiento de la obligación, pero se convierten en otros mecanismos para poder cumplir con las pensiones alimenticias. Pero no, algo más fuerte que el apremio no existe, Lo que desgraciadamente. pasa, lo que pasa es que hablo en temas de título personal, ¿no? Para Ujú. poder nosotros pedir unas medidas de, si se quiere, cautelares, ¿no es cierto?, de carácter real, que es la prohibición de enajenar. El procedimiento a seguir sería que solicitemos la liquidación. Una vez que la liquidación se haga, se demuestre que este deudor en los 5 días que la autoridad le manda a responder no responde, y de ahí hagamos el escrito solicitando las medidas de carácter real. Hasta eso, sin ofender, pero acá en Quito pasan 3, 4, 5, 10 meses solo con la liquidación. Hasta eso, este sujeto ya vendió la casa, ya le pasó al hermano el terreno, ya le dio al sobrino el departamento, y muy probablemente el juez, cuando solicitemos las medidas de carácter real, dice, eh, para mí no es suficiente justificante que usted esté diciéndome eso, así es que no le otorgo. Entonces, claro, el tema es porque existen muchos procesos de alimentos que en lo personal a mí me han tocado. Yo les llamo los casos hueso, porque uno pudiera demandar alimentos de una manera en la que se le logra citar al demandado. Una vez que se le cita al demandado, pues se logra que conteste, se establece una pensión de alimentos y en el mejor de los casos paga toda la vida, ¿no? Pero a mí me han llegado los casos hueso, donde hay chicas de 27 años que tienen la deuda de alimentos por cobrar desde que tenían 10. Los otros casos en donde literalmente la chica de 21 años nunca supo que tenía derecho de alimentos porque en el divorcio de la mamá se estableció y hoy por hoy se enteró que el papá tiene una deuda dentro del juicio de divorcio, que asume una deuda de, yo qué sé, no, $25.000, pero el papá no está en el Ecuador. Entonces uno pide la liquidación, pero como ese divorcio data del 2010, el juez de turno al que le tocará la causa dice, hay que citar en legal y debida forma al demandado, ya ha pasado mucho tiempo. Tengo que hacer un exhorto a Brasil para lograr que este sujeto pague. Y son unos casos que uno dice, pero qué bestia, ¿no? O sea, definitivamente hueso. Entonces, son mis preguntas, porque, chuta, yo quiero buscar la manera de lograr dinamizar y que exista celeridad dentro también del espacio ecuatoriano, pero me doy cuenta de que no. Ok, les voy a comentar mi experiencia como juez y ahora como libre ejercicio, ¿no? Yo, por ejemplo, en las redes sociales me solía vanagloriar del tema de que tenía poco escrito pendiente por despacho, ¿no? Y a veces ponía, vean, amigos, solo tengo 3 escritos que justo hoy día me llegaron,
pero ya los voy a despachar, ¿no? Resulta ser que el SATye sí le permite a los jueces ver qué escritos tienes pendientes, es como un Facebook de jueces, el SATye. Entonces, el SATye hay una herramienta donde te permite ver qué escritos tienes pendientes por despachar, porque tan pronto los despachas, se habilita un vínculo y fuera escrito pendiente. Entonces, se despacha el escrito en la siguiente causa, fuera escrito pendiente y así sucesivamente. Entonces, puedes ir viendo eso de ahí. Y por ejemplo, se solía despachar desde lo que estaba más viejo hasta lo más nuevo, ¿no? Entonces, gracias a Dios no tuve inconvenientes por ese sentido. Pero ahora que me encuentro como hago el ejercicio, sí identifico que hay casos que sí se están volviendo huesos. Y no precisamente solo en temas de alimentos, sino, por ejemplo, yo tengo un caso de demarcación de linderos que, por ejemplo, para un tema de citación tuve que andar presentando 3 escritos y ya el tercer escrito me tocó presentar F6. Al día siguiente que presenté el F6 me despacharon. Ahora, ya me mandaron el tema este para el deprecatorio, pero el deprecatorio todavía no se sortea. Y ya he mandado 2 escritos. Hoy día acabo de presentar el F6. Espero que mañana ya me los despachen. Si nos volvemos a topar, les cuento si es que me despacharon o no el sorteo del deprecatorio. Entonces, afortunadamente hoy por hoy la tecnología ya nos permite a nosotros este tema, esta facilidad de no tener que ir acercarnos a la unidad judicial, ¿no? Sino que ya vemos que 72 horas no te despachan un escrito, yo soy súper tóxico con esto. Bueno, ok, escrito de insisto, segundo escrito de insisto, ok. Entonces, tú puedes bajar el formulario del F6, firmarlo electrónicamente, enviarlo dependiendo de la provincia, ¿no? Porque es F6 Pichincha, F6 Santa Elena, F6 Guayas y así y presionar, porque desgraciadamente esa es la única manera. Y obviamente, si ya ni siquiera tienes el F6, te toca el tema de recusar al juez o incluso denunciarlo administrativamente para que obviamente pues tenga una suerte un poquito más de presión. Entonces, si nos vamos a quedar con estos aspectos perdón si suena muy eh, impreciso o no estoy diciéndolo de una forma adecuada, ¿no? Si nos vamos a quedar en el tema de que solamente vamos a esperar y luego quejarnos de que se pasan tantos meses y no nos atiende el juez, eh, al final del día los clientes son los perjudicados, nuestros clientes, nuestros usuarios son los perjudicados. Y el cliente no le va a interesar si es que es el juez el que se demora, si es el ayudante judicial que no despacha, si es que es el secretario que no le pone a conocimiento del juez el proceso, porque ese es otro pretexto que usan los jueces, ¿no? Ah, no, es que el secretario no ha adjuntado el escrito y por eso el escrito no le llega al proceso y por eso entonces no lo puede despachar. Oiga, pero si le están pidiendo copias certificadas del proceso, o sea, ¿para qué quiere todo el proceso en físico, señor juez? Si ya está digitalizado y hasta cualquier cristiano con meterse al SAT y electrónico puede ver lo que la otra parte le está pidiendo. Entonces, ¿para qué quiere todo el proceso? Es para despachar sobre unas copias que le están pidiendo o sobre una razón que le está pidiendo. No, lo puede despachar tranquilamente y coordínense ahí entre el secretario y el ayudante judicial para que notifiquen eso y le atiendan lo que le están pidiendo. Entonces, hoy la tecnología en realidad no le deja espacio a los jueces a que tengan este tipo de pretextos que sí lo podían usar hasta por allá del año 2019, si cabe el término, que después de la pandemia fue que ya tuvimos realmente una revolución de digitalización de la administración de justicia. Y nosotros como abogados, ahora yo le digo porque ahora como abogado le digo, también tenemos las herramientas de presionar, primero por las buenas, con los insistos, con los escritos, por un poquito las malas por medio de los F6, en muchas de las ocasiones sí se atienden, y ya pues obviamente si ya estás justificando dentro del proceso que no te están atendiendo, por más sencilla que sea tu petición o tu pretensión, pues obviamente quedan los caminos de la recusación o incluso la denuncia ante el Consejo de la Judicatura. Entonces lo importante es no quedarnos de brazos cruzados con respecto a este tema. Claro, Y aquí también pasan hay todos. claro, aquí hay un asunto también. En muchos casos no usamos el sistema electrónico, sistema judicial electrónico. Bueno, yo lo uso frecuentemente. Por ejemplo, aquí, y una pregunta, ¿no? Bueno,
Yo tengo un proceso de un levantamiento de una medida de provisión de salida del país desde febrero. Y hoy me tocó ir a la unidad porque la jueza no me entendía lo que le estaba pidiendo. Le digo, señora jueza, yo no estoy pidiendo el cambio de garante. Bueno, la medida se genera por una deuda del 2013. Esta deuda fue pagada. El alimentante salió del país, dejó un garante, pagó. Entonces digo, hay una sentencia de la Corte Constitucional que es muy interesante del 2017 que habla sobre el tema de la medida de provisión de salida del país y cómo afecta el libre tránsito al garante y cómo las medidas se aplican directamente sobre el titular de la obligación. Y que solamente se debe aplicar de manera proporcional este tipo de medidas. Entonces, en base a eso yo he venido apelando y yo cada semana un escrito. Entonces la jueza me manda a ver y me dice, ¿qué es lo que usted quiere? Le digo, levante las medidas, levante las medidas. O sea, me dice, pero yo le voy a cambiar el garante. Le digo, no pido cambio de garante, porque usted se quiere asegurar de que la pensión alimenticia se pague. Y yo estoy cumpliendo con las reglas de la sentencia de la Corte Constitucional, que me dice a mí que para que usted levante las medidas, usted tiene que asegurarse que se esté pagando, que se esté cumpliendo con el derecho de los alimentos. Entonces, ofició a SUPA 3 veces, ha oficiado a la parte accionante, el alimentado, que ya es mayor de edad. Sin embargo, nunca compareció. A pesar de eso, pues el padre tiene la buena intención de seguir pagando la pensión de alimentos. Pero la jueza no levanta las medidas. Entonces, hoy me tocó ir a hablar con ella y le digo, pero mire, me dijo así, abogado, créame que cada semana tengo un escrito suyo. No puedo dejar en cero porque digo, doctora, pero es que yo no estoy pidiendo algo fuera de lo normal. Pero ¿qué pasa? Y yo me doy cuenta que a veces nuestro sistema judicial también es automático. Ya el sistema judicial como tal, o también los abogados, nos hemos vuelto tan automáticos que la jueza me dice, ah, me pide levantamiento, pongo otro garante. Le digo, no estoy pidiendo cambio de garante. Entonces, a veces y yo creo que es una petición correcta, pero el estar en modo automático nos lleva a cometer esta clase de errores. ¿Ya? Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Pregunta Jofre Jaramillo y dice, ¿qué pasa en las demandas de alimentos cuando la parte actora no conoce los ingresos del demandado y el demandado también no justifica que tiene ingresos? Ok, perfecto. Antes de responder esa pregunta, es muy interesante, ya depende mucho del criterio de juez. El tema radica en que, en torno al tema de los escritos, yo los recomiendo mucho por diversos factores. El primero de ellos es que cuando usted presenta un escrito electrónico, inmediatamente le llega un correo electrónico al juez. Vea, en tal causa le llegó un escrito. Eso es lo primero. Entonces, decir que no conocía yo como juez que me llegó un escrito electrónico es mentir, porque tan pronto se ingresa un escrito electrónico, te llega el correo electrónico institucional al juez, le llega un escrito. Lo segundo positivo es que los escritos electrónicos no se vuelven un cuello de botella en el archivo. ¿Qué pasa con el archivo? Que a veces, como hay tanto por digitalizar, el escrito electrónico no se digitaliza, o sea, no pasa por el escáner de la función judicial. Por eso, si ustedes ven que los escritos electrónicos, cuando ustedes lo abren en el Sadie, están bonitos, están preciosos, están tal cual ustedes lo subieron, pero en cambio, los escritos que uno los presenta físicos, con la firma manuscrita, son como una foto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están escaneados. Entonces, ya tenemos dos ventajas del escrito electrónico. Tercera ventaja del escrito electrónico, esto ya tiene que ver con el juez. ¿Por qué? Bueno, la tercera ventaja tiene que ver con el cuello de botella, que no tienes que digitalizarlo porque automáticamente se digitaliza. El cuarto tiene que ver ya con el juez. ¿Por qué? Porque a veces ustedes le piden, bueno, nosotros le pedimos al juez 1 millón de oficios dirigidos a 1 millón de autoridades con 1 millón de requerimientos. Y entonces, una de las cosas es que tienes que en el escrito físico, tener el escrito físico y ahí estar oficio al IES, oficio al ISPOL, oficio al ISFA y así, y tipear lo que está en el escrito. En cambio, no, en el escrito electrónico, como es un PDF, tú solamente subrayas
control C, control V, y va a la providencia y listo. Entonces, se le ahorra full trabajo al juez de hacer las providencias. O bueno, al ayudante judicial que es el que hace los proyectos. Entonces, yo creo que tenemos al menos, desde mi experiencia, 4 razones importantes como para sí o sí hoy en día presentar escritos electrónicos. Salvo que por la necesidad nos lleve a presentar un escrito físico. Por ejemplo, hoy día a mí me tocó solicitar o yo solicité un audio de una audiencia de juicio que lo pretendo utilizar para un tema de los alegatos, ¿no? Para ir repasando qué dijeron cada uno de los testigos durante el proceso, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué fue lo que yo hice? No pude ingresar un escrito electrónico porque necesitaba también adjuntar el pendrive. Entonces, ahí con el escrito físico adjunté el pendrive y ahora sí, para que lo despachen. Entonces, tengan mucho en cuenta esto, tratemos de cambiar esta mentalidad, optemos por los escritos electrónicos que la verdad nos sirven de mucho y en el tema logístico sobre todo. Ahora bien, con respecto a la pregunta, eh, es muy interesante porque depende mucho del criterio judicial. Un segundito. Ok, perfecto. Y tiene que ver mucho con el criterio judicial. Por ejemplo, cuando recién se puso en vigencia el COGEP, tuve un caso un poco que me sirvió de mala experiencia para mí, pero que después yo entendí la posición del juez. ¿Por qué? Eh, la parte actora alegaba que el demandado tenía eh, buenos ingresos económicos en calidad de que tenía una ferretería, tenía un tema de estos que hacen los lavados de los carros, lubriventas, cosas así, ¿no? Ok, entonces mi defensa fue muy pasiva. Todavía para ese tiempo recién entraba en vigencia el COGEP y mi defensa fue muy pasiva en términos de no querer probar la relación, si había relación laboral de mi defendido, relación de dependencia y consecuentemente ingresos. Entonces, no hice mucha prueba. ¿Y el juez qué fue lo que dijo? Vea, ¿sabe qué, señor abogado? La parte actora me dice que su defendido se dedica a tal actividad y que dice que más o menos sus ingresos son por ahí de, les pongo un número X, $2.000. Entonces, era su obligación, señor abogado, de justificarme a mí que su defendido no se dedicaba a esa actividad laboral a la cual lo acusaba, si cabe el término, la actora, ni mucho menos generaba esa cantidad de dinero. Y como es su responsabilidad, entonces, abogado, según la carga de la prueba, lastimosamente, voy a tener que ponerle esa pensión alimenticia. Fin. Entonces, cosa que el cliente me quería matar, en realidad, me quería matar porque, claro, la falla fue mía realmente. Fue una falla terrible de estrategia de defensa, muy ligada al CPC en ese momento. Entonces es muy probable que eso pueda suceder actualmente con otros administradores de justicia. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué haces tú como actora si no sabes cuántos son los ingresos del demandado? Porque claro, a veces nos preocupamos de que el ingreso sea exacto, de que yo tengo que saber que él gana $2.500 y si yo no lo digo, entonces no tiene verosimilitud. Ok, pero es que esa no es una información que bajo la lógica del COGEP tiene que tener dominio la parte actora, porque si no, no le estuviera corriendo esa carga de prueba a la parte actora. Le estuviera corriendo la prueba no al demandado, sino a ella, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo este tema de lógica de carga de prueba que nos mantiene el COGEP, se supone que la actora no le es atribuible que sepa cuánto gana exactamente como para requerir esa pensión alimenticia. Lo que sí podríamos decir, porque claro, hay una parte donde tú tienes que multiplicar por 12 la pensión alimenticia para fijar la cuantía, ¿no? Lo que tú sí tienes como parte actora de decir, vea, ¿sabe qué? Yo considero que el señor debe de pagar tanto de pensión alimenticia. ¿Y por qué considero que debe pagar tanto de pensión alimenticia? Porque al menos presumo que el señor, por ejemplo, trabaja en un segundito, me acaba de
entrar un mensaje. Denme un segundo. Porfis, ¿podrías decirle al doctor que ya salgo, que estoy en un Zoom? Dile, porfa. Dile que ya salgo, ¿ya? Ya, chévere, gracias. Ok. Les mencionaba que por último puede suponerlo la parte actora de que él se dedica a una determinada actividad y que por tanto puede pagar una pensión de alimentos bastante considerable. Entonces, obviamente, bajo esta misma estrategia de lógica de carga de la prueba, al demandado le corresponde justificar y decir, vea, ¿sabes qué? La señora no está diciendo la verdad. Yo trabajo en otra situación totalmente diversa. Tengo aquí los certificados del IES, o tengo aquí mis certificados de pago de impuesto a la renta u otra actividad. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba le corresponde a él. Entonces aquí es una suerte, como quien dice, para resumirlo, es una suerte de lanza el lodo con ventilador a ver si él se alcanza a limpiar, porque es la lógica de la carga de la prueba. Ahora, que no todos los jueces la acaten, claro, ya depende mucho del criterio judicial. Por ejemplo, también he visto otros casos donde hay jueces que dicen, vea, la señora me está reclamando $5,000 de pensión alimenticia, pero el señor tampoco no se está defendiendo mucho. Entonces, como yo veo que ni siquiera hay prueba aquí, tampoco podría ponerle una pensión tan desmedida. Y por tanto, entonces le pongo una pensión de $180 o $150. Entonces, depende mucho de las repúblicas independientes de cada juez, En de realidad, sí. criterio de valoración. Y de juicio. Pero esa sería mi recomendación, ¿no? Que como parte actora diga, ¿sabe qué? Tanto gana el señor porque presumo que se dedica a tal cosa, a él le corresponde justificar que no se dedica a tal cosa y que mucho menos gana esa cantidad de dinero como para pagar la pensión alimenticia. Fin. Y obviamente a él es el que le corresponde justificar que no gana esa cantidad de dinero. Excelente, doctor. Génesis. Doctor, sí, tenemos unas dos que tres preguntas más, creo que ya para ir finalizando, doctor. Eh, Ángel Falcón nos dice, ¿qué estrategia considera usted adecuada para solicitar el valor máximo en caso de que el demandado gane el sueldo básico más horas extras y por ende existe un variable? Claro, o sea, aquí en este caso, sí, Villegas. Sí, que no me demoro, ya. Ya. Como él quiere, como él guste. Ok. A ver, me repite la pregunta, por favor, disculpe. Claro que sí, doctor, no se preocupe. ¿Qué estrategia considera usted adecuada para solicitar el valor máximo en caso de que el demandado gane sueldo básico más horas extras y por ende existe un variable? Claro, en este caso, más que el máximo, ¿no? Como una expresión máximo, la estrategia tiene que ir encaminada al tema de no dejarse amilanar por el tema del el ejercicio adecuado de la libertad probatoria, ¿no? Si bien hay jueces que consideran que el tema de la carga de la prueba le impide, entre comillas, a la parte actora hacer prueba respecto a los ingresos, es totalmente inválido, es una afirmación totalmente inválida. La parte actora sí puede actuar prueba, sí puede solicitar, por ejemplo, auxilio judicial a la prueba respecto de los roles de pago, sí puede requerir, por ejemplo, los roles de pago en los últimos 12 meses de esta persona. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso X de un ciudadano que habían meses que él recibía más y había meses que él recibía menos. Había meses que él recibía, por ejemplo, $2,000 de remuneración y había meses que él recibía $700. Entonces, lo que yo hice fue, verificando los roles de pago que se me pusieron en conocimiento, hacer una suerte de medición, es decir, sumar todo eso y dividirlo para 12 para sacar un promedio de la remuneración que él percibía y consecuentemente la pensión alimenticia fijarse. Entonces, no es tanto un tema de sacar el máximo, porque claro, tampoco hay que ser desleal ni hacer abuso del derecho, sino un tema de estrategia, porque recuerden ustedes también de que a veces el que mucho abarca poco aprieta y eso tiene que ver mucho, y eso también tiene que ver mucho con el derecho. Recordemos que nosotros como abogados,
y lo digo esto como juez, y lo digo esto también porque lo digo como ex juez, perdón, y lo digo porque lo digo a diario. Actualmente como abogado, recordemos que uno tiene que tener credibilidad en la palabra que le va a proponer al juez. Porque al final de cuentas, cuando termina la audiencia, ese juez analiza cómo fue tu comportamiento durante el proceso. Cosa que cuando, por ejemplo, en otro caso, vaya Jonathan Jaramillo, vaya Génesis y va a decir, a mí me parece que este abogado no es desleal en su forma de trabajar y lo que él dice es cierto, ¿ya? Pero si tú le quieres poner cascaritas al juez, él se va a terminar dando cuenta y vas a desacreditar tu palabra. Lo mismo sucede acá, por ejemplo. Por ejemplo, si tú identificas un determinado patrón de ingresos en los roles de pago, tú puedes hacer este ejercicio mecánico y aritmético de verificar cuánto es la remuneración promedio. Y no se trata de buscar la máxima, ¿no? Como para decir, busco estratégicamente y convenientemente el sueldo máximo y con base en esto yo quiero que me pague la pensión máxima. No, porque el juez te va a quedar viendo mal y vas a desacreditar tu propia palabra. Pero tú puedes darle haciendo el trabajo, si cabe el término al juez, de decirle, vea, ¿sabe qué? Identificamos que el ciudadano gana esta remuneración, se le analiza de esta forma y se le puede poner esta pensión alimenticia con base a los propios ingresos que le está verificando. A veces menos es más con respecto a estrategia, insisto, por el tema de la credibilidad. Insisto, lo verifiqué cuando fui juez, cuando los abogados ya uno ya va conociendo qué abogado actúa deslealmente, qué abogado no lo hace, y lo veo ahora cuando trato de actuar en el patrocinio de mis causas. Gracias, doctor. Tenemos una otra pregunta de María eh, a ver, Quimbiamba, perdón. Dice, disculpe, doctor, ¿qué tan complicado es realizar una demanda de alimentos si el demandado está ilegal en Estados Unidos, pero quiere dar alimentos de manera voluntaria? A ver, pero le mandaron por alimentos o no? ¿O cómo es? Sí, dice, ¿qué tan complicado es realizar una demanda de alimentos si el demandado está ilegal en Estados Unidos, pero quiere dar voluntariamente alimentos? Entiendo que lo quieren demandar y él está de acuerdo, pero está de ilegal en Estados Unidos. A ver, aquí la situación se complica porque a él al estar de ilegal en Estados Unidos, valga la redundancia, no va a poder mandar un poder ni tampoco se lo va a citar formalmente, porque ni siquiera se lo va a poder citar por la prensa o algo así, porque no tienes el registro de salida del país, que lo hace la autoridad competente, ¿no es cierto? Lo que yo podría hacer, en este caso hipotético es que, por ejemplo, si el señor está de acuerdo con la fijación de una pensión alimenticia, es que se le demanda al señor y que el señor remita un escrito allanándose la demanda. Y con eso solventamos el asunto. Bueno, doctor, queremos agradecerle infinitamente pues, por su participación, por su colaboración y entendemos también que está un poquito ya apuradito, entonces no queremos quitarle más de su tiempo. Agradecerle infinitamente. Vamos a quedarnos un ratito más con los chicos que están aquí para poder, con los abogados, doctores, estudiantes de derecho que están aquí, para poder coordinar el tema del enlace de inscripción. Con usted, doctor, muy agradecidos. Esperamos poderlo tener también en otra oportunidad. Doctor, Ok, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. a Su ustedes por la invitación. participación ha sido muy importante para nosotros. Hemos venido siguiendo sus audiencias telemáticas y de verdad agradecerle porque esas transmisiones en TikTok y por varios medios telemáticos pues fue de gran ayuda en el momento de nuestra formación académica. Muy pocos jueces lo hacen, pocos jueces permiten esta publicidad de audiencias y en realidad sirve muchísimo porque la práctica en muchos casos es muy distante de la realidad que está plasmada en los cuadernos, en los libros. Por último, doctor, solamente quisiera que usted les pueda dar no sé, un consejo a aquellos estudiantes de derecho que están por graduarse o que están en mitad de la carrera.
sé que es duro porque a veces uno se chuta, ¿en qué me metí? Entonces, solamente quisiera eso, doctor, para despedirlo y agradecerle una vez más por todo. Y agradecerle a todas las personas que se han conectado por su participación. Vendremos con más participaciones y más charlas como estas y capacitaciones también a futuro. Doctor, la palabra es toda suya. Ok, diría dos consejos. Lo primero es el aspecto académico y lo segundo es el aspecto laboral, ¿no? Eh, si estás estudiando, estudia no para sacar una buena calificación, sino para aprender para toda la vida. No importa si te gradúas con 9 o con 10 o con 7, si es que tú por último no pudiste aprender bien y aunque hayas sacado 10 no lo vayas a aplicar en el futuro, porque a veces esas buenas calificaciones no responden a una realidad. Lo digo también porque lo vi en su momento. Entonces, estudiar para aprender, no para pasar el año. Las buenas calificaciones vienen por añadidura. Eso no lo dudes. Eso, por el tema académico. Por el tema profesional, lo mismo diría, pero del tema de valorar las pequeñas cosas o triviales cosas que uno hace diariamente, ¿no? A veces hay cosas que hacemos que parecen tan insignificantes, pero cuando uno ya las va uniendo día a día, día a día, día a día, se va a dar cuenta que es como una especie de bola de arena, perdón, bola de arena, bola de nieve. Cuando ustedes van formando una bola de nieve, ya se va haciendo una bola de nieve bastante grande, ¿no? A veces las pequeñas cosas cotidianas de la vida te van dando experiencia, te van formando, te van educando y te van haciendo perfeccionar en esta tarea de la abogacía. Entonces, yo diría que las cosas que hacemos desde el punto de vista jurídico las hagamos con cariño, con un tema de tener vocación por esta profesión que es muy linda, que es muy preciosa. Y del mismo modo, el resto viene por añadidura. Los clientes llegan, como yo les decía, el tema de la credibilidad, ¿no? Y me pasa también que, por ejemplo, por más sencilla que sea la audiencia, si es una audiencia de revisión de premios, no improvises, haz una buena audiencia porque al frente tienes a un juez que te mira, tienes un secretario que te mira, e incluso tienes del otro lado una contraparte que te mira o tienes un cliente que después te puede volver a contratar. Y esas personas que te miran en la audiencia son potenciales clientes, aunque tú no lo creas, porque te terminan recomendando. Entonces, por más sencilla que sea la diligencia, hagámosla de una forma tan técnica y tan pulida que se conviertan en casos posteriores. Y el tema de la credibilidad, siempre mantenerlo a flote, a fin. Y como ya les digo, el resto, con lo que se hace con amor, lo que se hace con vocación, el resto viene por añadidura, gracias a la bendición de Diosito. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Honestamente ha sido enriquecedora. Y pues bueno, nos quedamos un tiempo más con los chicos. Doctor, esperamos poder contar nuevamente con su participación. Que tenga una excelente noche. Y como dice uno de nuestros amigos, el doctor Herrera, que se gane todo. Ok, gracias a Doctor, ustedes por la invitación. Gustoso de estar cuando me lo requieran nuevamente, ¿sí? gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Pase bien, doctor. Hay una pregunta en el grupo que dice, una pregunta para que sea efectivo un levantamiento de salida del país, ¿qué me sugiere? Hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre la constitucionalidad condicionada de las medidas cautelares o medidas de apremio para los garantes subsidiarios. Pero en esa sentencia, no la tengo a la mano, de pronto nos escribe su número, yo se la paso, abogado Carlos Morán, con todo gusto le podría pasar. En esta sentencia habla de que debe ser proporcional la medida de salida del país. Yo estoy pidiendo el levantamiento y me he enfocado en eso. La Corte hace un análisis muy concreto y dice, hay que verificar si procede o no procede, y buscar el espíritu de la medida de tanto de apremio, tanto de prohibición de salida del país. ¿Por qué? Porque no se puede perjudicar a la persona en libre tránsito si es que no hay una situación que lo amerite. En este caso, si hablamos de un tema de alimentos,
tenemos que verificar si es que no hay condiciones para que se cumpla. Hay casos, aquí sucede mucho, de que a pesar de que la pensión alimenticia está al día, se considera igual la prohibición de salida del país, lo cual se puede pelear en base a esta sentencia. Ya, doctor, ya agrego su número y a más tardar, más tarde o el día de mañana yo le paso a usted la sentencia, que es muy interesante, se la recomiendo. Y también al grupo les voy a pasar para que, para que, para que ustedes también tengan la sentencia. ¿Les parece? Y bueno, algún material de ayuda también lo pueden pedir por el grupo, estamos por ayudarnos. Y a la doctora Génesis le hicieron una pregunta, ella la va a responder. Claro, sí, la abogada Sara Campoverde nos hace una pregunta. Dice, buenas noches, respecto al F6 tengo unas dudas. El juez ya ordenó a la secretaria oficio de las instituciones respectivas el levantamiento de medidas cautelares. Tengo 2 meses y la secretaria no realiza los oficios respectivos. Mi pregunta es, primero, ¿el formulario F6 se lo realiza con los datos de la secretaria, ya que es quien no realiza los oficios? Y dos, ¿dónde debo ingresar el formulario? Estimada Sara, correcto. El formulario directamente se lo puede presentar en contra de la secretaria, que es quien no despacha ni elabora los oficios. Aquí hay dos particularidades. Los oficios como tal son designados al secretario del despacho. Entonces, el secretario del despacho es el encargado de elaborar los oficios, pero también se los puede asignar al ayudante judicial. Tienen ellos la potestad de hacerlo. Entonces, usted puede ingresar un F6 directamente con el nombre del secretario o secretaria encargada, que ya el juez, incluso póngale en el detalle del F6, póngale, por orden, del señor juez, se ordenó, se realicen los oficios, pero han pasado el tiempo de tal y no han sido elaborados. Entonces usted lo ingresa y lo ingresa, bueno, no sé cómo se manejará en otros lados. Aquí al menos en la provincia del Oro se ingresa a través, como ingresar un escrito. Entonces lo ingresa, lo pasan por allí y eso automáticamente le llega al correo del secretario, le llega al correo de todo el despacho. Si por ejemplo está en un despacho civil, le llega al juez, le llega al secretario y le llega al ayudante judicial. Entonces cualquiera de los tres va a conocer el F6. ¿Ya? Entonces por eso no se preocupen, sí pueden hacerlo en contra del juez, pueden hacerlo en contra del secretario y pueden hacerlo en contra del ayudante judicial para que haya celeridad en sus procesos. Eso, hemos pasado también, colegas, doctores, y el enlace, por favor, para que puedan registrarse en el link y poder nosotros en el transcurso de esta semana vamos a enviar los debidos certificados, ¿sí? Entonces, no sé, Jonathan, por favor, si me colaboras, gracias, Lauricet, con el grupo para que puedan unirse. Con todo gusto, vamos a estar en constante capacitación, vamos a tener más invitados y también los invitamos a formar parte de este grupo. Creo que eso sería todo. Les agradecemos Bueno, por la presencia. se vienen grandes sorpresas. Sí. Vimos que mucha gente ha pedido laboral. Quién sabe, tengamos un experto en materia laboral. Eso lo dejo como sorpresa para ustedes. Bueno, nos despedimos sin antes dar, como siempre, unas palabras de consejo. El apasionante mundo del derecho no termina solamente con el aprendizaje de las aulas, sino también con la práctica. Y lo que queremos es demostrarles que el mundo del derecho es tan apasionante y que es tan apasionante seguir aprendiendo a través de estos espacios. Entonces, aprovechen esto, aprovechen que cada momento, cada aprendizaje es enriquecedor. Por eso estamos haciendo este esfuerzo por ustedes para retransmitir lo poco que sabemos y también traer exponentes de calidad para que conozcamos y aprendamos el derecho de una manera diferente. Que tengan una excelente noche. ¿Algo quiere decir Génesis? Sí, quería compartirles un ratito para que puedan visualizar el modelo del certificado que les va a llegar. Entonces, para que puedan también síganse inscribiendo si aún les falta, ¿no? Entonces, este es el certificado que les va a llegar. Se inscriben, por favor, y en el transcurso de esta semana ya tienen los certificados, ¿sí? Un gusto nuevamente y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos por la participación, por la colaboración y bendecida noche para todos. Muchas gracias. Ya les envío el registro, unos segundos. Alguien está pidiendo el link para el certificado. Ya con esto cerramos.
Gracias a todos. Y vamos a pasar la sentencia al grupo, no se preocupen. Pasen bien. Ahora sí, estamos. Buenas noches.